Esta asignatura constituye un curso intermedio de revisiones sistemáticas y metaanálisis. En ella se proporciona al participante herramientas para evaluar críticamente una revisión sistemática y metaanálisis y realizar una revisión sistemática y metaanálisis por uno mismo, al menos a un nivel elemental. Además de estos objetivos básicos, se da noticia de algunos aspectos avanzados del metaanálisis, como los metaanálisis en red o los metaanálisis bayesianos, para cuya realización es muy importante obtener la ayuda de un experto. En esta asignatura se tratan temas relacionados con la investigación de efectividad comparada en el ámbito de la salud, las revisiones sistemáticas y metaanálisis de diagnóstico en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades, las revisiones sistemáticas de estudios cualitativos, etc., quedan fuera del ámbito de sus contenidos. Al objeto de facilitar el acceso del participante con un nivel bajo de conocimientos estadísticos, el uso de notaciones matemáticas a lo largo de la asignatura se ha intentado reducir al mínimo. En el tema de hoy se pretende que al finalizarlo seamos capaces de reconocer la necesidad de las revisiones, distinguir entre revisiones tradicionales y revisiones sistemáticas, definir el concepto de metaanálisis en contraposición a la síntesis cualitativa de la evidencia, enumerar las principales etapas de una revisión sistemática, interpretar un gráfico de bosque, un forest plot, y discutir las ventajas y las limitaciones de las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Empezaremos por una cita de Archibald Cochrane de 1979. Como sabéis, Cochrane fue un influyente epidemiólogo británico que se percató muy pronto de la importancia que los ensayos clínicos aleatorizados tenían para el progreso de la medicina científica. En esta cita afirmaba que una de las mayores críticas que se iba a hacer a la profesión médica era la de no haber sido capaces de organizar un sumario crítico de todos los ensayos aleatorizados relevantes, organizados por especialidades o subespecialidades y actualizado periódicamente. Este reto fue asumido por la colaboración Cochrane, que actualmente constituye la mayor fuente de revisiones sistemáticas de calidad. Hoy día la necesidad de este repertorio es todavía más mayor que en 1979. En los últimos años asistimos a una explosión de las publicaciones médicas que están creciendo a un ritmo del 5% anual y, como sabemos, la mayor parte de esta producción científica presenta problemas metodológicos graves o es inutilizable. Otro aldabón en la historia de las revisiones sistemáticas lo constituye este artículo de Cynthia Malraux de 1987, en el que analiza la calidad de las revisiones que se publicaban en las revistas médicas. Malraux concluía que las revisiones médicas contemporáneas no utilizaban de forma rutinaria métodos científicos para identificar, valorar y sintetizar la información, y proponía una serie de métodos para mejorar la calidad de los artículos de revisión. Al final, esos métodos coinciden con las etapas de una revisión sistemática. En efecto, las revisiones tradicionales se realizan por encargo a expertos sin una metodología predefinida y con unos resultados poco reproducibles. Afortunadamente, desde finales de los 80 asistimos a un crecimiento de las llamadas revisiones sistemáticas, así denominadas porque pretenden seguir una metodología científica rigurosa basada en la evidencia. En esta tabla se pueden ver las principales diferencias entre los dos tipos de revisiones. A diferencia de las revisiones tradicionales, las revisiones sistemáticas están enfocadas a una pregunta concreta, por ejemplo, a una pregunta en formato pico. En la revisión sistemática existe una sección de material y métodos, como en cualquier investigación original.
en la que se especifica la estrategia de búsqueda, los criterios que se van a aplicar para incluir un estudio en la revisión, etc. Y con ello se pretende que el estudio sea reproducible, de modo que si otro investigador siguiera paso a paso la metodología descrita, llegaría teóricamente al mismo resultado. Se trataría, por tanto, de metodología científica. En la revisión tradicional, en cambio, el revisor es un experto con una idea preestablecida sobre el tema, idea generada de forma no explícita a partir de una serie de estudios recogidos sin una metodología definida. Se trata, pues, de artículos de opinión y, como decía David Sackett, el resultado estaba ya anunciado antes de acabar la revisión, ya que en la revisión tradicional es muy probable que el revisor dé más peso a los artículos que están de acuerdo con su idea preestablecida. En la revisión sistemática, en cambio, es obligada la evaluación objetiva de la calidad de los estudios primarios. Frecuentemente, las revisiones sistemáticas incluyen una síntesis cuantitativa, que es lo que llamamos metaanálisis, mientras que en la revisión tradicional, si hay algún tipo de síntesis, esta es cualitativa. Cada vez con más frecuencia encontramos revisiones que no llegan a ser verdaderas revisiones sistemáticas, pero que adoptan su metodología. Nos referimos a las revisiones rápidas y a las revisiones de alcance, las scoping reviews. Las revisiones rápidas son básicamente revisiones sistemáticas en las que los autores adoptan legítimamente algunos atajos para obtener rápidamente una respuesta a la pregunta. En cualquier caso, las razones para no realizar una revisión sistemática formal deberían estar justificados. Entre los atajos que pueden adoptar estas revisiones podemos citar las búsquedas limitadas a una sola base de datos o muy acotadas en el tiempo, sin búsqueda manual ni de literatura gris, la ausencia de evaluación de la calidad de los estudios, la realización de solo síntesis narrativa, no cuantitativa, etc. Por su parte, las revisiones de alcance se suelen utilizar en las primeras fases de elaboración del protocolo de estudio de la revisión sistemática para tener una información de fondo de la literatura disponible, su magnitud y naturaleza, que ayude a identificar las lagunas necesitadas de información, formular la pregunta y establecer los criterios de inclusión y exclusión. Puede ser útil para planificar un estudio primario o para ver si es factible una revisión sistemática completa, pero no es útil para contestar a una pregunta clínica. La metodología puede contener elementos narrativos. Si establecemos un plano de profundidad frente a amplitud de la revisión, las revisiones tradicionales tendrían una gran amplitud, pero escasa profundidad. Las revisiones sistemáticas proporcionarían las revisiones de mayor profundidad, aunque de limitada amplitud, y las revisiones de alcance serían más amplias que las revisiones rápidas y que las revisiones sistemáticas. A veces existe confusión sobre las diferencias entre revisiones sistemáticas y metaanálisis. En el diagrama de Venn vemos que una revisión sistemática puede o no incluir un metaanálisis. Asimismo, un metaanálisis puede realizarse a partir de los estudios incluidos en la revisión sistemática, pero también podría hacerse fuera de una revisión sistemática, sin unos criterios claros de inclusión, etc., lo cual en principio parece poco aconsejable. El metaanálisis tiene varias ventajas. Aumenta la precisión de la estimación del efecto. En esta diapositiva vemos el diagrama de la colaboración Cochrane. Curiosamente, el logotipo incluye el diagrama de bosque de un metaanálisis, el metaanálisis de los corticoides en la modulación pulmonar fetal, y vemos cómo la mayoría de los estudios tenían un riesgo relativo cuyo intervalo de confianza se solapaba con la línea de no efecto, y la síntesis cuantitativa, que vemos representada por un diamante, o sea, el efecto ponderado, muestra claramente que los corticoides reducen el riesgo de síndrome de distrés respiratorio del recién nacido.
En segundo lugar, aparte del tema de la precisión, uno de los aspectos más criticados de los ensayos clínicos es que se refieren a una población muy seleccionada, tratada en condiciones particulares, lo que limita su validez externa. El metaanálisis, en cambio, incluye estudios con poblaciones de enfermos algo diferentes, dosis diferentes, diferentes entornos asistenciales, etc., lo que permitiría generalizar los resultados a un abanico más amplio de pacientes que el ensayo clínico concreto. En tercer lugar, el metaanálisis permite explorar y analizar las causas de las diferencias entre los estudios, lo que permite indagar si las diferencias dependen de aspectos metodológicos, del tipo de pacientes a los que se aplica el tratamiento, de la existencia de sesgo de publicación, etc. Todos estos aspectos exigen analizar varios estudios y esto queda fuera del alcance de un megaensayo. Ahora bien, el mayor problema de la revisión sistemática y metaanálisis es que su credibilidad depende de la calidad de los estudios primarios. Si entra basura, sale basura. En esta diapositiva vemos el plan general de una revisión sistemática con metaanálisis. Primero se formula la pregunta de forma concisa, a ser posible en formato pico. Segundo, se busca la evidencia más idónea para contestar a esa pregunta con una estrategia de búsqueda explícita y exhaustiva. Tercero, se seleccionan los artículos que entran en la revisión mediante unos criterios de selección predefinidos. Cuarto, se extraen los datos relevantes de los estudios de forma sistemática. Quinto, se valora el riesgo de sesgo de cada uno de los estudios primarios. Sexto, se hace, si es posible, el metaanálisis. Séptimo, se establece el grado de evidencia de las conclusiones. Y octavo, se publican y difunden los resultados. Este es el forest plot, el gráfico de bosque de un metaanálisis típico. En este caso, un metaanálisis sobre la asociación de la triple antiagregación con el riesgo de hemorragias mayores en pacientes con síndrome coronario agudo. Aquí vemos la lista de estudios incluidos en el metaanálisis para este desenlace, las hemorragias mayores, el número de eventos del total en cada brazo de los ensayos primarios, el riesgo relativo de cada estudio en cifras con su intervalo de confianza, el gráfico con su línea de no efecto, o sea, el riesgo relativo de 1, los valores a la derecha indican aumento del riesgo, los de la izquierda reducción del riesgo. Podemos ver el riesgo relativo puntual y su intervalo de confianza al 95%, representados gráficamente. Vemos el peso relativo de cada estudio en el metaanálisis, que se utilizará luego para estimar el valor global ponderado. El diamante, que representa el efecto global ponderado. Observad que el efecto global no se estima a partir de la suma total a través de todos los estudios, sino que se calcula a partir de las comparaciones intraestudio. El efecto de cada uno de los estudios se pondera mediante su peso relativo en el metaanálisis y finalmente se estima un promedio ponderado y los resultados del análisis de heterogeneidad. Los metaanálisis han sido objeto de múltiples críticas. En este cuadro se presentan las más frecuentes que trataremos de ir contestando una a una. En primer lugar, se ha criticado que intentar resumir los resultados con una estimación ponderada del efecto constituye una simplificación excesiva. Sin embargo, la estimación ponderada del efecto no siempre es posible y además no es obligada. Y, en segundo lugar, la síntesis cuantitativa no se limita a la estimación del efecto promedio, sino que incluye la exploración de la heterogeneidad, informándonos del grado de consistencia entre estudios, nos indica si la consistencia es baja, moderada o alta, y si la heterogeneidad es alta, lo aconsejable habitualmente no es calcular el efecto promedio, sino explorar sus causas.
Algunos han señalado que el metaanálisis puede dejar fuera estudios importantes, constituyendo lo que se llama sesgo de publicación, que invalidaría sus conclusiones. Sin embargo, se dispone de herramientas que nos ayudan a detectar y cuantificar el sesgo de publicación, algo que no está al alcance de un megaensayo o de una revisión tradicional. Y, por otra parte, el metaanálisis realizado en el contexto de una revisión sistemática informa de los criterios de selección y de la estrategia de búsqueda de forma transparente, lo que permite al lector juzgar por sí mismo la posibilidad de que hayan quedado estudios fuera de la revisión. Frecuentemente se argumenta que los estudios incluidos en un metaanálisis tienen diferencias importantes entre ellos, es lo que se denomina heterogeneidad clínica y heterogeneidad metodológica, y que por tanto suman peras con manzanas. Aquí hay que recordar que una de las críticas más importantes que reciben los ensayos aleatorizados es que se enfocan a una pregunta muy focalizada y que ello limita su extrapolación al mundo real. El metaanálisis, por el contrario, incluye estudios realizados en entornos asistenciales diversos, con diversos criterios de inclusión, con desenlaces clínicos definidos de diferente forma, etc., y todo ello supone ampliar el foco de la pregunta y aumentar la capacidad de extrapolación de los resultados. Una de las mayores limitaciones de los metaanálisis reside en la calidad de los estudios individuales. Si los estudios están sesgados, el resultado del metaanálisis también lo estará. En este sentido, la ventaja del metaanálisis está en que permite examinar el impacto de la calidad del estudio sobre el efecto estimado. Por ejemplo, si el efecto detectado se limita a los estudios de baja calidad y no existen los estudios de alta calidad, nuestra confianza en los resultados del metaanálisis, o sea, nuestro grado de evidencia, disminuirá. Se ha criticado con razón que los metaanálisis y los megaensayos proporcionan frecuentemente resultados diferentes. Aquí hay que hacer dos precisiones. Primero, la divergencia entre el megaensayo y el metaanálisis frecuentemente se refiere al valor de la P, no a la estimación del efecto, que es lo que es realmente importante. Y, en segundo lugar, la inconsistencia no es un problema exclusivo de los metaanálisis, sino que frecuentemente los propios ensayos tienen problemas de reproducibilidad. Una crítica justa es que los metaanálisis que se publican se realizan frecuentemente con poco rigor. En efecto, solo una mínima parte de los metaanálisis son útiles. Sin embargo, esto no es un problema inherente al método del metaanálisis, sino a una mala utilización del mismo. Finalmente, la evaluación de la bondad de los metaanálisis deben tener en cuenta cuál es su alternativa. De hecho, la mayoría de las críticas que veis en la diapositiva son asimismo aplicables a las revisiones narrativas. Y la pregunta oportuna es, ¿son mejores las revisiones narrativas? Bien, os propongo un ejercicio. A lo largo del curso usaremos el icono del Play Stop que veis en la esquina superior derecha de la pantalla para indicar que debéis parar el vídeo, contestar al ejercicio y una vez contestado continuar con la reproducción. En este primer ejercicio se pregunta si la metodología de la revisión sistemática se puede considerar como metodología de investigación. ¿Qué pensáis? Bueno, aunque algunos académicos consideran que una revisión sistemática no es verdadera investigación, la metodología de la revisión sistemática está aceptada como metodología de investigación por derecho propio en general. De hecho, habitualmente los términos de pregunta de investigación y pregunta de revisión se usan de forma indistinta y la mayoría de las agencias financiadoras de la investigación exigen una revisión sistemática de la literatura antes de financiar el proyecto de investigación primario. La realización de una revisión sistemática desde el punto de vista docente
ayuda a los estudiantes a alcanzar los objetivos académicos y proporciona las habilidades requeridas para la investigación y el desarrollo de la práctica profesional. Y actualmente las revisiones sistemáticas se consideran como producción científica evaluable en la mayoría de las universidades europeas y norteamericanas.